Iglesia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Queremos darle la bienvenida a mi esposa Silvia y un servidor Javier, tanto hermanos como amigos que nos visitan en esta transmisión. Gracias por conectarse y queremos animarles con esta escritura. La escritura está en Salmos 37, del 23 al 24. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Aun cuando caiga, no quedará caído, porque el Señor lo tiene de su mano. En verdad que es una dicha depender del Señor, a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que caemos, a pesar de que nos desanimamos, a pesar de las situaciones, Dios está al pendiente de nosotros y no nos abandona y nos sostiene siempre. En verdad quiero animarlos. Iglesia, bienvenidos. Bienvenidos. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. No tuve tiempo de decir. No tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de las sombras, Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado, me tomaste de la mano, y me pusiste a tu lado, y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Cuando oí de tu palabra, algo dentro de mí gritaba, pues a través de ella hablaba, y el camino me mostraba, y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El estudio que vamos a tener el día de hoy tiene por título Fiel en la prueba y está basado en el libro de Job en el capítulo 1. Acompáñenme por favor a una oración antes de iniciar. Bendito Padre que está en el cielo, le agradecemos, Dios, el que nos permita reunirnos, Dios, a través de estos medios. Le pedimos, Dios, que usted se quede en el control de este tiempo, Dios, y que, Padre, permita que su palabra, Señor, haga mella en nuestros corazones y nos transforme de acuerdo a su voluntad. Muchísimas gracias, Padre, por permitirnos estar aquí y en el nombre de Jesús le oramos y le agradecemos por todo. Amén. Bien, hermanos, el estudio lo vamos a tener en 2 bloques de lectura de la Biblia. El primero inicia en el versículo 1 del capítulo 1 y dice de la siguiente manera. En la región de Uz había un hombre recto e intachable,
que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez, terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba costumbre cotidiana. Hermanos, podemos ver en esta escritura algo muy importante, características de Job. Dice que era un hombre recto e intachable, pero además apartado del mal. Estas características, sin duda, son fiel actitud de poder tener una relación plena con Dios. ¿Por qué? Porque a través de todo esto, Dios lo bendecía. Dice la Biblia que era el más rico de toda la región. Tenía muchas propiedades, posesiones y una familia increíble. Tenía 10 hijos. ¿Sabes? Dios lo había bendecido, porque Dios había visto en él características específicas. Sin duda, nosotros también quisiéramos, como Job hacía después de las fiestas de sus hijos, tener en resguardo a nuestra familia, poder tener a nuestros hijos seguros delante de Dios. Él lo que temía era eso, o sea, que sus hijos hubiesen pecado. Job no quería que sus hijos estuvieran alejados de Dios, porque Dios tenía una cobertura con él, y a través de él tenía una cobertura con sus hijos. Esto es muy importante, porque ¿quiénes de nosotros no quisiéramos siempre tener protegidos a nuestros hijos? Porque ¿quién no quisiera tener a toda su familia dentro de la iglesia y estar protegida por Dios? Esto es increíble, pero sin duda hay más en esta historia. Vamos a continuar con el segundo bloque. El segundo bloque habla de cosas ya más difíciles dentro de la vida de Job. Y vamos también a ponerlos nosotros en comparación para nuestras vidas. El segundo bloque empieza en el versículo 6 y dice: Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones, de tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra? Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Toma sus posesiones, están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces, un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y sus asnos pastaban por allí cerca: nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar el mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más
llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes, y todos murieron. Solo yo pude escapar, y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Sin duda, Job está en control de nuestras vidas. Sin duda, Job está en control de lo que tenemos, de las posesiones, de las bendiciones que nos da. Hoy en día vivimos días de prueba. Cada uno pasa por lo que Dios nos va permitiendo vivir. A veces no entendemos por qué suceden las cosas. Cada uno en ocasiones, estos sucesos nos hacen tambalear. ¿Sabes? Muchas veces Satanás lo que quiere es alejarnos de Dios. Quiere que lo culpemos de lo que pasa en nuestra vida. Hermanos, en la vida vamos a pasar tiempos de alegría, de gozo, de diversión, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos en la fe. Pero también tendremos tiempos de tristeza, de dolor, de llanto. La palabra de Dios así nos lo enseña. Si vamos a Eclesiastés, vamos a poder ver que hay un tiempo para cada cosa. ¿Sabes? Hay una escritura que se encuentra en Juan, en el capítulo 16, versículo 33, donde nos habla de algo muy importante que nos puede mantener parados dentro de lo que es la palabra de Dios. Estas cosas, dice esta escritura, les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús nos enseña esto, nos enseña que debemos de confiar en Él, que si vamos a tener aflicción, en el día a día vamos a tener cosas buenas, cosas malas, bendiciones y cosas que también nos lleven a la tristeza. Pero esta escritura es muy animante, porque dice que nos lo ha hablado para que tengamos paz, para que lo que pasemos no nos mueva, para que confiemos. Dice: confíen, yo he vencido al mundo. Sin embargo, mis hermanos, confiar es una palabra fácil de decir. Cuando alguien está pasando por situaciones difíciles, tratamos de externar esa confianza a las personas. ¿Y qué les decimos? ¿Sabes? Esto va a pasar. ¿Sabes? No te preocupes, estamos orando por ti. Pero, ¿qué sucede cuando vivimos esto en carne propia? Qué difícil es aceptar que pasen situaciones de esta naturaleza en nuestras vidas. Sin duda, es muy difícil poder entender que hay situaciones difíciles que vamos a pasar. No quisiéramos que pasaran. Nos negamos a que sucedan en nuestra vida. Te voy a comentar algo. En estos 2 últimos años han pasado cosas muy difíciles para mí y para mi familia. El año pasado murieron mi hermana y mi cuñado, con menos de 3 meses de diferencia entre uno y el otro. Y eso fue un tiempo de mucho dolor. Este año, en mayo pasado, murió mi mamá. Fíjate, Dios le dio la bendición de poder vivir 102 años. Pero aún así, me dolió en el alma
cuando partió. Apenas en agosto pasado fallece mi yerno a los 35 años de edad. Muy joven realmente. Qué difícil es cuando pasan situaciones de esta naturaleza. Pero sabes, es más difícil aceptarlo. Aceptar que Dios esté ahí. Pensamos que no está. Oye, ¿dónde estabas, Dios, cuando sucedió esto, no? Y es cuando tratas de negociar con Dios, de presentarle tus credenciales y de decirle, Dios, pero si yo te sirvo, Dios, pero si yo estoy en tu iglesia, Dios, pero si yo dirijo un sector o estoy en una charla, Dios, yo oro, Dios, yo leo tu palabra. Tratamos de que Dios pueda ver lo que nosotros hacemos. Pero, ¿sabes? En este tiempo, en el tiempo donde pasan este tipo de cosas, donde nos suceden no cosas tan agradables, porque sin duda también tenemos tiempos de bendiciones de Job, y eso lo disfrutamos, y claro, hay que disfrutarlo porque finalmente son bendiciones de Dios. Pero en el tiempo en el que pasamos tiempos difíciles, en el tiempo en el que pasamos situaciones difíciles, en el que hay pérdida, en el que hay pérdida de bienes, de posesiones, pero las pérdidas de nuestros seres queridos es algo que nos pega en el corazón. Pero justo en este tiempo es donde podemos aplicar la enseñanza de Job en nuestra vida. Muchas veces hablamos de las Escrituras y decimos, qué increíble estuvo este estudio, qué increíble lo que nos enseñaron. Pero hermanos, la Biblia nos enseña que no únicamente la palabra de Dios hay que leerla, escucharla, aprenderla, sino dice que hay que ponerla en práctica en nuestra vida. Esta enseñanza de Job es para esos tiempos difíciles. Esta enseñanza de Job es para poder ir a donde Él nos lleva, a poder postrarnos ante Dios. Lo que Él externa y plasma en la Escritura es: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy difícil. Es difícil poder hacer esto. Poder ir y postrarse ante Dios y alabarlo, glorificarlo por lo que nos sucede. Podemos decir, ¿cómo puedo hacer esto? Pero, ¿sabes? La palabra de Dios nos lo enseña. Saber que vamos a pasar tiempos difíciles y tiempos agradables en la vida es algo que no podemos negarnos. El entenderlo es algo que nos va a hacer crecer en la vida. En el caminar vamos a pasar por eso. Vamos a reír y vamos a llorar. Vamos a gozarnos cuando nace alguien y vamos a dolernos cuando alguien parta. Pero ese es el proceso. Lo importante es poder poner en práctica las Escrituras. La Escritura donde nos habla Jesús y nos dice que vamos a sufrir aflicciones. Porque no se nos es negado, nos lo enseña. Pero también nos enseña que debemos de confiar en Él. Yo veo en esta Escritura de Job cómo Job se postra confiando en Dios, poniendo su fe en Él. Dice la Escritura, no pecando. Cuando Él termina de decir que desnudo vino y desnudo se ha de ir y que el nombre de Dios sea alabado, al final la Escritura dice, y ante todo esto Job no pecó. ¿Sabes? Qué increíble es poder pasar por todo este tipo de situaciones y no pecar. ¿Es difícil? Sí. Pero Dios nos lleva a ir aprendiéndolo. Dios nos lleva a que vamos a pasar momentos difíciles y en los cuales nos debemos de rendir a Él.
Job se rindió. ¿Le dolió? Claro, nosotros hemos leído esta escritura infinidad de veces, pero casi nunca profundizamos y recapacitamos en el sufrimiento que debió de haber tenido. Pero cuando lo vivimos en carne propia, podemos externar esto. Sí duele. En este tiempo de pandemia, muchos hermanos han perdido familiares. Y los entiendo, hermanos. Sí duele. Pero pongamos en práctica la enseñanza de la palabra de Dios. Podamos ir y decirle, Señor, tú nos diste y tú nos has quitado. Pero alabado sea tu nombre. Espero, hermanos, que estas escrituras nos puedan llevar a poder aprender cada vez más de lo hermoso que es vivir en esta vida y de poder afrontar las situaciones difíciles en esta misma vida. Gracias por su atención, hermanos, y de verdad a Dios sea la honra, la gloria y el poder porque Él se lo merece. Alabado sea Dios. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y vamos a compartir lo que es la ofrenda semanal. Y quiero compartirte algo que aprendí, y es acerca de dar por tradición o dar por convicción. Vamos a las escrituras, que es Amos 5, 22, 24, y dice la Biblia: no quiero los holocaustos que ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas. Pero que fluya como agua la justicia, y la honradez como un manantial inagotable. Amos era un profeta menor que habla al pueblo de Israel. Y Dios comunica a los israelitas que se han vuelto injustos y deshonestos, y que Israel es como una muchacha, una jovencita, bella y caída y olvidada. Esto lo puedes ver en el capítulo 5, lo puedes ver en el versículo 3 como referencia. Pero quizás dirás, fuera del Antiguo Testamento, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿No? Cuando damos a Dios nuestra ofrenda o servimos en algún ministerio, podemos llegar a crear una tradición propia, ¿no? O aprendida de otros hermanos, y pecar como lo hizo en aquel entonces el pueblo de Israel, y ser injustos y deshonestos, sin un corazón que se haya vuelto completamente a Dios. Y se va creando un estilo de vida y una forma de servir contraria a lo que enseña la Biblia, y esto es una tradición. Algún ejemplo que te puedo poner es, a veces lo hacemos por quedar bien o que nos vean dando o sirviendo, y eso obviamente no es lo que nos enseña la Biblia. O queremos hacer o dar un servicio por el simple hecho de creer que esto nos acerca a Dios. Esto tampoco es bíblico, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la forma correcta de ofrendar según la Biblia? Recordemos que hablamos de convicciones, entonces vamos a ver la primera. En 1 Corintios 16:2 dice: los domingos cada uno de ustedes debe aportar algo según lo que haya ganado y guardarlo para que cuando yo llegue no tengan que hacer colectas. Aquí Pablo está hablando y está ordenando a la iglesia de Corintio llenarse de convicciones al dar. Pero vamos a ver otra convicción que dice Pablo. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí vemos dos puntos importantes en esta escritura. Lo que hayas decidido en tu corazón, no de mala gana o a la fuerza. Son convicciones que puedes aplicar en tu vida. Y otra última escritura dice en 2 Corintios 8:5: y así hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. La ofrenda que Dios quiere es que te des en servicio, hermano. Él habla de un corazón dispuesto a darse más allá para Dios, y luego a la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Un corazón que busca servir no solo se da a Dios, sino también a las necesidades de su pueblo. No hagamos nuestras propias tradiciones llenas de dudas y de deshonestidad. Sigamos la convicción de la Biblia y ahí encontraremos a Dios sin duda. Y bueno, acompáñame en una oración para que podamos servir a nuestro Señor con nuestra ofrenda y también con nuestro servicio en algún ministerio. Acompáñame a orar. Querido Padre, gracias por la oportunidad de que podemos ofrendarte, Señor, pero también de servirte, Señor. Porque tú no buscas dinero, buscas que te sirvamos, Padre. Y obviamente un contexto de gratitud es poder dar para que el movimiento siga funcionando, Señor, conforme a lo que es tu voluntad. Dios, gracias por tu amor, gracias por tu Santo Espíritu, Señor, y gracias por el perdón que nos has dado de manera gratuita a través de Jesús. Padre, recibe esta ofrenda, Señor, de manera agradable, Dios, pero también de una forma que podamos aprender a seguirte agradando día a día como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos, Señor.
y te lo oramos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Hasta luego. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Señor, nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, Jesús. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso,